Buenos días, continuamos con las clases de matemáticas, en este caso pues, sucesiones, dentro de ellas las progresiones aritméticas. Y vamos a hacer un ejercicio sencillo, pero muy ilustrativo, de los conceptos más importantes que tiene la progresión aritmética. Que es, primero, ¿qué es? ¿No? En segundo, sabiendo qué es, calcular su término general. Y luego las dos últimas preguntas son muy interesantes porque son dos preguntas que a veces se confunden. Y he puesto el mismo número porque así entendemos perfectamente qué es lo que queremos hacer. La pregunta C nos dice es qué número ocupa el lugar 77 y la pregunta D es qué lugar ocupa el número 77. Están como intercambiadas, ¿veis? Vamos a hacer a la A y la B y luego procedemos a la C y la D. Primera cosa, ¿es una progresión aritmética? Para responder a esa pregunta debes recordar la definición de progresión aritmética. Y si recuerdas, una progresión es aritmética, una sucesión de números es una progresión aritmética cuando la diferencia entre dos consecutivos, cualesquiera, es constante. Con lo cual hemos de hacer la diferencia, es decir, la resta entre dos términos consecutivos, los que tengamos. Aquí teníamos estos tres. Pondríamos menos 13 menos 15. Como tengo dos signos menos, pongo paréntesis. Ya menos 13 más 15, que esto vale 2. Y luego tengo menos 11 menos 13. Menos 13. Con lo cual menos 11 más 13 vale también 2. Efectivamente es constante. Como es constante, es una progresión aritmética. Sí es una progresión aritmética y además lo que tengo es que este valor, que es el que se mantiene constante, es justamente la diferencia. Con lo cual la diferencia es 2. ¿Conforme? Es decir, la diferencia es A sub 2 menos A sub 1 es la diferencia. Eso, con suma, significa que el segundo término se construye añadiendo una constante que es D al primero. El tercero es añadiendo una constante que es D al segundo. ¿Conforme? Y así sucesivamente. Con lo cual sí es una progresión aritmética de diferencia D. Primera pregunta respondida. Segunda pregunta. En caso afirmativo, ¿cuál es su término general? Es afirmativo, podemos hacer el apartado B. El término general de la progresión aritmética responde a esta fórmula. Es el primero más n-1 veces la diferencia, ¿vale? Siendo n el término enésimo, o general. Entonces, ¿cuánto vale a sub n? Pues en este caso a sub 1 es menos 15, que es el primero. Este término de aquí es el primero, a sub 1, claramente. Con lo cual sería menos 15 más n menos 1 por la diferencia, que en este caso es 2. ¿No? Bueno, en este caso vamos a hacer la operación porque es muy sencilla y tendríamos que sería menos 15 más 2n, ¿verdad? Menos 2. Con lo cual el término general sería ¿cuál? A sub n sería 2n menos 15 menos 2 es menos 17. Ese es el término general. ¿Conforme? ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Vamos a hacer estos dos problemas y voy a hacerlos en paralelo. Es decir, aquí voy a poner el apartado C, conforme, y aquí el apartado D. ¿De acuerdo? La pregunta C es ¿qué número ocupa el lugar 77? ¿Qué significa esto? Que si yo aquí pongo la progresión, aquí tendría el primero, ¿verdad? Aquí tendría el segundo, ¿verdad? Que en este caso yo sé que es menos 13, que es, menos 15, que es menos 13. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué lugar ocupa el 77? Es decir, ¿cuál es el término 77? Aquí la pregunta es ¿cuánto vale A sub 77? Este es el problema directo. Conforme, esta es la pregunta. ¿Cuánto vale el término que ocupa la posición 77, que es el A sub 77? ¿Cuál sería? A sub 77, ¿a qué es igual? Es cambiar la n en el término general por 77. 2 por 77, 2 por 77 menos 17. Que sería 2 por 7 son 14, ¿verdad? 14 me llevo una, 15, menos 17, que sería 7, me llevo una, 3, 137. Es decir, ese término es el término, este valor es 137. Conforme hemos conseguido esto, ¿de acuerdo? Me dan la posición y me piden el término.
correspondiente a esta posición. ¿Y la pregunta D cuál es? Pues parecida. Aquí tengo la sucesión, que sería esta. Menos 15, menos 13, puntos suspensivos, y habrá un valor que sea justamente ¿cuánto? 77. 77. ¿Qué me están preguntando? Justamente, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición que ocupa ese valor? ¿Qué posición ocupa ese valor? ¿Qué n corresponde a este valor? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale la n? Aquí la pregunta es ¿cuánto vale la n? ¿Y qué es lo que sé? Que a sub n vale 77. ¿Para qué n a sub n vale 77? ¿Qué hemos de hacer? Pues a sub n es 2n menos 17. Y me queda esta ecuación. Conforme, que sería ¿cuánto? Pasamos 17 sumando y sería 77 y 17 son 87, 94, igual que 2n, n valdría 94 entre 2, que son 47. ¿Qué significa esto? Que el lugar 47avo, 47º, tiene como valor 77. Es decir, a sub 47, ¿cuánto es? 77. Conforme, hemos ido del valor conforme a la posición, que son problemas recíprocos, ¿no? ¿Qué lugar, qué número ocupa y qué lugar ocupa? Conforme, pues ese es el problema. Un saludo y hasta el siguiente.